Buenos días. Bienvenidos a Castrillo Mota de Judíos. La inauguración del Centro de la Memoria Sefardí que hoy nos convoca supone un hito muy importante en el desarrollo del proyecto cultural y patrimonial que el Ayuntamiento de Castrillo, con enorme esfuerzo y con el apoyo de las instituciones, viene realizando desde hace varios años, con el fin de recuperar la memoria de la comunidad judía que dio origen al pueblo y que constituye su principal seña de identidad. La puesta en marcha de la Fundación Mota de Judíos servirá en adelante a este objetivo y gustosamente les invitamos a colaborar con la misma. Es para Castrillo motivo de enorme orgullo que Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, nos haya distinguido con una cariñosa dedicatoria y el envío de un retrato firmado para incluir en la urna del tiempo, que acompañará a los documentos aportados por las diferentes instituciones presentes en este acto. Mensaje de la Casa del Rey en reconocimiento a Castrillo Mota de Judíos. Su Majestad reitera al pueblo de Castrillo su agradecimiento por su amable invitación a la inauguración del Centro de la Memoria Sefardí Mota de Judíos, deseando que dicho acto constituya un éxito, enviándole un cordial saludo y reconociéndole como ejemplo y símbolo de la lucha contra el antisemitismo, así como por sus muestras de respeto con nuestros valores y orígenes judeocristianos. A continuación, tienen la palabra las autoridades presentes en este acto. En primer lugar, el Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos, en la persona de su alcalde, Lorenzo Rodríguez. Bueno, si me lo permitís, daros buenos días a todos y gracias por estar aquí. Antes de empezar la bienvenida que tengo que daros, si me permitís, como bien hemos dicho antes, vamos a meter en la urna del tiempo la fotografía de nuestro rey, Felipe VI, en el cual nos ha dedicado una fotografía firmada por él con las palabras de apoyo al Centro de la Memoria y la lucha que está haciendo el pueblo. Si me lo permitís, como no puede estar, vamos a hacer... Lo primero, pues dar gracias al rey Felipe VI por este detalle. Nos mandó una carta diciendo que ha estado intentando poder venir hasta última hora, pero como no podía, nos mandaba la fotografía y esas palabras tan amables y el reconocimiento que siempre nos pone a Castrillo como ejemplo. Bueno, bienvenidos a todos a Castrillo Mota de Judíos. Hoy es un día muy importante. Vamos a inaugurar lo que tenemos detrás, que es el Centro de la Memoria Sefardí Mota de Judíos. Como ya sabéis, son 5 años de trabajo. Lo primero, quiero dar las gracias a la embajadora de Israel por estar aquí, al rabino mayor, Monshe Ben-Dahan, al presidente de la Comunidad Judía Española, al director general del Centro Sefardí de Israel, al presidente de la Diputación de Burgos, a la directora de Políticas Culturales, a Edmundo Val, nuestro diputado nacional, al delegado de la Junta de Castilla y León, al subdelegado del Gobierno, a la representante de la Embajada de Polonia, al representante de la Embajada de Austria, a la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, a los diferentes presidentes de comunidades judías que nos acompañáis, que sois varios los que estáis con nosotros, al cónsul de la Embajada de de Polonia, así a la vez como al director general de la Real Academia de Tapices de España, a la portavoz Noa de la Embajada de Israel. Nos acompaña y le agradecemos sobre todo a la Guardia Civil el gran trabajo que ha hecho, el general de la Guardia Civil, el teniente general o general de brigada de León, al teniente coronel de la Comandancia de Burgos, al teniente coronel de la Comandancia de León de Tráfico, al subdelegado de Defensa, Francisco, al comisario de la Policía de Burgos, a la FAE representada aquí, a todos los diputados que nos acompañáis y cargos públicos, alcaldes que nos acompañáis de la comarca y a la Fundación Hispano-Judía que nos acompaña aquí hoy, que su presidente nos manda un gran saludo, David Jasuel, porque no se puede encontrar aquí, que se encuentra de viaje. Y sobre todo, quiero dar las gracias a todos los que nos estéis acompañados, amigos de Castrillo. Tenemos también a las personas que luego diré, porque son de los que empezamos el proyecto, y sobre todo quiero dar las gracias a mi pueblo. Cuando digo las gracias a mi pueblo me emociono,
porque sé lo que han sufrido mi pueblo por llevar esto adelante. Y les quiero dar las gracias por ese valor que han tenido siempre en apoyar este proyecto. A mis dos concejales que tengo a mi derecha, Antonino Calleja y Agustín, porque sin su apoyo no podríamos haber llegado donde hemos llegado. Esto no es una cosa nuestra. Este es un proyecto transversal que va a luchar porque la comunidad judía siga y sea un referente para ellos y visitar Castrillo. Un proyecto que va a ser de la Junta Castilla y León, va a ser de toda España para que se pueda visitar y es lo que vamos a intentar. No sé qué, tendría que deciros muchas cosas, pero sí que quiero agradecer porque, de verdad, aunque no están aquí hoy y aunque no sé si se tendrían que nombrar prolongadamente, sí que quiero dar las gracias a Juan Vicente Herrera, el presidente de la Junta Castilla y León, que nos apoyó desde el primer momento, al expresidente de las Cortes, Luis Fuentes, que nos acompaña, al exdirector del Centro Sefarad de Israel, que nos acompañó desde la primera vez que estuvimos aquí, y a toda la comunidad judía, también al presidente que no nos ha podido acompañar, Alfonso Pérez Mañuecos, agradecer a la Junta, porque sin la Junta esto no podría haber seguido adelante. Sé que se me habrá olvidado alguno. Bueno, esto, Castrillo, se convierte en el referente de la comunidad judía nacional e internacional, muy particularmente para los sefardíes descendientes de aquellos judíos expulsados hace más de 500 años y a partir de ahora saben que aquí tienen su casa. Este vínculo conecta el pasado con nuestro futuro, un porvenir que queremos levantar sobre los valores fundamentales para la dignidad humana con la tolerancia y el respeto. Como veis, es un proyecto de un municipio muy pequeño. Se me ha olvidado, es que como son tantos, se me ha olvidado de verdad felicitar a los alcaldes de la comarca que nos acompañan y concejales y a todos aquellos que hemos empezado el proyecto. Como veis, va a ser el futuro de este proyecto. Diría muchas cosas, la verdad que no se me quedo sin palabras en un día tan importante como este. Espero me perdonéis, pero la emoción es grande ver 5 años trabajando, 5 años que este pueblo ha sufrido porque yo en los medios siempre he dicho que los actos vandálicos hemos tenido, pero yo sé que mi pueblo ha tenido que sufrirlo y ha tenido que aguantar. Gracias al municipio. Queremos meter desde el Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos en esta urna un escrito que va a ser para la historia y sí que voy a pedir, porque claro, todo el mundo dice, es el alcalde. No, el alcalde no, son los concejales que llevan conmigo 8 años trabajando. Por eso les voy a pedir, tanto a Agustín como a Antonino, que hagan el favor de levantarse. Y que ellos tengan el honor de poder meter para la historia el pergamino. Les voy a ceder el poderlo meter porque yo creo que el alcalde tiene protagonismo, pero llevan trabajando a la sombra. El trabajo que se hace lo llevan haciendo ellos. Gracias a mis dos compañeros. Bueno, no quiero entretenerme más porque el tiempo es breve. El discurso, ya sabéis que yo no soy hombre de discursos y en día de estos menos. Agradeceros a todos, de verdad, sin vuestro apoyo, a toda la comunidad judía. Y sí que quiero decir y quiero felicitar y dar también la bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo por streaming de los diferentes países que están conectados a esta retransmisión, porque yo sé que son muchos, desde muchas comunidades judías, que están apoyando y quieren venir a Castrillo. Gracias a todos vosotros, sobre todo gracias a mi pueblo, y eso sí, perdonad por lo que os he hecho sufrir. Gracias. Interviene a continuación la embajadora de Israel, doña Rodica Radian Gordon. Querido alcalde Lorenzo, perdón, pero yo también estoy un poco emocionada, siendo yo la tercera embajadora de Israel que estamos siguiendo este proyecto y con mucha ilusión. Autoridades, amigos todos, voy a leer
la carta que nosotros vamos a poner en la urna de tiempo y que dice, creo, todo. Mis felicitaciones al Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos, a su alcalde Lorenzo Rodríguez Pérez y a todos sus ciudadanos por la inauguración del Centro de la Memoria Sefardí Mota de Judíos. Un ambicioso proyecto destinado a convertir a esta localidad en un referente para aproximarse al pasado hispano-judío. El pasado judío de Sefarad es un aspecto singular y destacado en las relaciones hispano-israelíes, ya que constituye nuestro legado cultural e histórico común, convirtiendo en algo especial las relaciones entre España e Israel. Durante 1500 años vivieron los judíos en Sefarad, tanto en los reinos cristianos como en los musulmanes, escribiéndose en esta tierra algunos de los principales capítulos de la historia judía. Una historia de luces y sombras. Las persecuciones, las calumnias, la Inquisición y la expulsión, a pesar de su trágica trascendencia, no deben eclipsar los logros de los fecundos episodios históricos y culturales del pasado hispano-judío. La historia de España no puede entenderse sin tener presente la contribución judía, y el mundo y el legado judíos de hoy no serían los mismos sin la extraordinaria contribución que en todas las ramas del saber y el pensamiento humano hicieron los judíos de Sefarad antes y después de la expulsión. Parafraseando a Madariaga, con la expulsión los judíos dejaron una España muy judía y al salir marcharon muy españoles. Mis mejores deseos de éxito para el Centro de Memoria Sefardí Mota de Judíos, que estoy convencida de que contribuirá a un mejor conocimiento del pasado judío de Sefarad, al acercamiento con el pueblo judío y a un estrechamiento de los vínculos con Israel. Voy a dejar la carta y creo que tenemos también un pequeño detalle en la urna del tiempo. Enhorabuena y muchas gracias. También nos acompaña la excelentísima Diputación Provincial de Burgos, en su persona, don César Rico. Buenos días. Bueno, como el alcalde ya ha citado a todas las autoridades, me ahorro por el tiempo que me han dado en saludaros. Queridas autoridades civiles, militares, concejales, concejalas, señoras y señores vecinos de Castrillo y de seguramente municipios de alrededor. Querido Lorenzo, al final se consigue, ¿no? Lo que se empieza con ahínco, al final se consigue. Un proyecto que, querido Lorenzo y compañero de Corporación Provincial, no termina, sino empieza. Un proyecto en el que muchas administraciones públicas estamos involucradas en el mismo y seguiremos apoyando, como no puede ser de otra manera, este centro. Porque me permiten, en el breve tiempo que me han dado, pues hacer algunas reflexiones, ¿no?, sobre lo que para la Diputación, y quiero dar la bienvenida a todos los que habéis venido de fuera de la provincia de Burgos, para la Diputación es un valor añadido más. Es un valor añadido que se incluye en la cultura de esta rica provincia. Es un valor que añade la posibilidad de atraer turismo a Castrillo, querido alcalde, y a lo que es toda esta zona que además alberga el Camino de Santiago, con lo cual hay una doble motivación para visitar esta zona. Pero también, si me permiten, un centro que supone la concordia, ¿no? Un centro de paz, un centro de convivencia, un centro que refleja nuestra historia, porque para dar pasos hacia adelante hay que conocer lo que hemos dejado atrás.
Y aquí, en este centro, se va a reflejar lo que fue la historia de España, lo que fue la historia de Castilla y León y lo que fue la historia de la provincia de Burgos durante los siglos XI a XIV, si no mal recuerdo. Y, por lo tanto, va a ser un referente histórico no solamente para la provincia de Burgos, para Castilla y León, sino para toda España. Y por lo que veo, ¿no?, y ya que nos acompañan en streaming otros países de fuera de Europa, pues también a poder atraer para el recuerdo, ¿no?, de lo que pasó en Castrillo Mota Judíos y en esta comarca con los sefardíes, con la cultura sefardí y con las personas que estuvieron haciendo también España dentro de su trabajo. Por lo tanto, recuperamos nuestra memoria, que es el mejor camino para seguir avanzando. Enhorabuena, Lorenzo. Yo no lo voy a leer, así que los que dentro de 500 años abran la caja del tiempo se acordarán de todos nosotros. Agradecemos la presencia de la Junta de Castilla y León, representada por la Directora General de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo, doña Inmaculada Martínez. Sí, buenos días, alcalde, autoridades, representantes de la comunidad judía en España, representantes de otros países, Austria, Polonia, procuradores de las Cortes de Castilla y León, bueno, representantes y amigos y sobre todo ciudadanos también de este bonito pueblo. Cuando venía hacia acá pensaba en la riqueza que tenemos en nuestro mundo rural y una muestra es este pueblo y este proyecto. Pues esta es la voluntad por parte de la Junta de Castilla y León de seguir apoyando y apostando por proyectos que pongan en valor, lo decía muy bien el alcalde, lo decía el presidente de la Diputación, que pongan en valor nuestra historia, nuestro legado cultural, histórico, y lo haga además con el apoyo de toda una comunidad, de la comunidad local, pero también de la comunidad internacional, y siempre poniendo también en valor elementos fundamentales de nuestro territorio de Castilla y León, como puede ser el Camino de Santiago, que lo mencionaba también el presidente de la Diputación. Sin duda, este proyecto va a servir para seguir mostrándonos al mundo toda la riqueza que tiene esta tierra, Burgos, que tiene esta comunidad, Castilla y León, y desde ahí pues, la Junta de Castilla y León seguirá apoyando que haya proyectos que nos visibilicen aquí y fuera. A veces se habla del mundo rural y no sabemos todo lo que él alberga y esta es una muestra de ello. No voy a extenderme más porque yo creo que es muy interesante todo lo que va a venir después, así que voy a decir al delegado de la Junta de Castilla y León aquí en Burgos, Roberto, por favor, traemos un mensaje del presidente. Bueno, buenos días a todos. Es un mensaje breve y espero que claro del presidente en nombre y representación de toda la Junta de Castilla y León. Deseo y espero que este Centro de la Cultura Sefardí de Castilla y León sirva para revitalizar el legado semita en nuestra tierra y se convierta en guía y testigo de encuentro y concordia entre los pueblos y las tradiciones, para que el respeto, la mejor convivencia y el entendimiento mutuo conduzcan siempre los destinos y el generoso corazón de todos los castellanos y leoneses en aras de la paz. Nosotros no tenemos el misterio, lo leerán, y en un sobrecito mucho menos estándar. Absolutamente pragmático. Les facilitaremos las cosas a los investigadores, presidente. Directora. Es para nosotros un honor contar con el presidente de la Comunidad Judía Española, don Isaac Ben Saken. Distinguidas autoridades, querido Lorenzo, querida Corporación de Castrillo, amigas y amigos presentes y aquellos que nos seguís por streaming. Llevo poco tiempo en la Federación de Comunidades Judías de España y he escuchado muchísimas veces la hazaña de Castrillo Mota de Judíos. He coincidido varias veces con su tenaz y persistente alcalde
en muchos eventos, pero confieso y pido disculpas que hasta hoy no he podido venir a visitar Castrillo Mota de Judíos. Durante el viaje muy cómodo que nos ha traído hasta estas tierras, la imaginación, sin querer, me ha trasladado a aquellos tiempos en los que aquí hubo una importante comunidad judía, unas 200 familias a mediados del siglo XIII, según han demostrado las distintas investigaciones arqueológicas. He querido imaginar cómo vivían aquellas personas en este magnífico lugar, cómo se organizaban estas tierras castellanas y también, inevitablemente, he pensado que la historia de los judíos en España está escrita con palabras de alegría, pero también de cierto pesar. Afortunadamente ahora vivimos otros tiempos bien distintos en los que la convivencia, como bien han hablado los compañeros, y la tolerancia presiden nuestras leyes y presiden nuestros actos. Hoy, después de muchísimos años, la presencia de los judíos en Castrillo vuelve a ser una realidad, gracias al tesón de su alcalde, de su corporación y al apoyo de los vecinos que tuvieron la valentía de cambiar el nombre del pueblo en el año 2015 y así hacer justicia con su pasado y con sus antepasados. Por eso pienso que Castrillo Mota de Judíos evoca pasado, presente y futuro. Pasado porque fue tierra de acogida, asentamiento y convivencia. Presente por el soberano esfuerzo que supuso cambiar de nombre e impulsar la admirable iniciativa de conectar con el pasado judío. Y futuro porque se ha convertido en un ejemplo para otros municipios con un pasado similar. Castrillo Mota de Judíos se siente orgulloso de ese pasado y quiere anunciarlo al mundo entero. Por eso, hoy estamos todos aquí. El Centro de la Memoria Sefardí que hoy vamos a inaugurar supone la culminación de mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, investigación y sobre todo orgullo, y por eso es también un momento de celebración. El camino, como bien ha dicho nuestro alcalde, no ha sido fácil, somos conocedores de ello, pero ya felizmente parece que ya ha pasado. Castrillo ha sufrido hasta 5 ataques de vándalos antisemitas que no han podido soportar la naturalidad y el orgullo con el que el pueblo ha reivindicado su pasado judío. Alcalde, vecinos de Castrillo, querida corporación, sabed que estamos muy orgullosos de vosotros y os apoyamos y os apoyaremos siempre para que el mal no pueda entorpecer vuestra labor. El Centro de la Memoria Sefardí es una labor importantísima en la cadena que ha comenzado en Castrillo Mota de Judío y que, como bien han dicho los señores que me han anticipado en la palabra, aspira a extenderse por las tierras de Castilla y León, por los más de 200 municipios que también contaron con importantes y presencia de comunidades judías. De aquí partió la iniciativa de crear la Asociación de Itinerarios Sefardíes de Castilla y León, cuyo objetivo es que esos municipios trabajen conjuntamente para sacar a la luz su pasado judío. El Centro de la Memoria Sefardí va a ser sobre todo un lugar dedicado al estudio y a la cultura y que va a necesitar un importante apoyo e implicación tanto de las autoridades como de las instituciones. La Federación de Comunidades Judías de España va a seguir manteniendo, como no puede ser de otra forma, la colaboración que hemos tenido durante estos años y nos ofrecemos a continuar para enriquecer esta iniciativa que hoy estamos celebrando. Querido alcalde, querido Lorenzo, querida corporación, queridos vecinos de Castrillo Mota Judío, enhorabuena por vuestro trabajo
que ha hecho de Castrillo Mota de Judíos una seña de identidad y de la cultura judía. Hoy damos un paso más en un caminar inspirador para muchos, que estamos seguros ayudará al mutuo conocimiento, al respeto y a la tolerancia. Muchísimas gracias a todos. Voy a depositar un salvo muy querido para que sea un salvo iluminador para Castrillo, para todos los pueblos de Castilla y para toda la humanidad. Muchísimas gracias. Para finalizar, contamos con el Centro Sefarad Israel, una de las instituciones que más nos ha apoyado en el contexto nacional e internacional, representado por su director general, don Jaime Moreno. Bueno, estimado alcalde, estimadas autoridades, muchas gracias a todos. La verdad es que estoy encantado como representante del Centro Sefarad Israel de estar hoy aquí en la inauguración de este centro de interpretación de la cultura sefardí. Estamos muy orgullosos de Motajudíos por la labor que han hecho como referente en la lucha contra el antisemitismo y en el fomento de la vida judía. La presencia judía en España data de la época romana, pasando por los visigodos y llegando hasta la Edad Media con figuras como Maimónides, Ibn Gabirol, Ibn Shaprut. Y la presencia judía la vemos hoy aquí, la vemos en la Mota y en toda la actividad que se ha desarrollado en estos últimos años para revitalizar lo que un día fue la presencia del mundo judío aquí en esta Mota. El antisemitismo es una lacra presente en Europa y los delitos de odio existen en muchos lugares de Europa. Es por ello por lo que la Comisión Europea decidió adoptar en octubre de 2021 la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo y Fomento de la Vida Judía, y es por ello por lo que España, en aplicación de ese mandato, está en estos momentos redactando su propia estrategia española de lucha contra el antisemitismo. Estamos trabajando desde el Centro Sefarad con el Ministerio de Presidencia, Memoria Democrática y Relación con las Cortes, con otros ministerios como el de Educación, Interior, Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, la Federación de Comunidades Judías de España, la Comunidad Judía de Madrid, con el objetivo de sacar adelante un proyecto que revitalice esta lucha tan importante. España condena en el propio Código Penal, en el artículo 510, cualquier conducta que trivialice el Holocausto o cualquier conducta que atente contra los valores de la pluralidad, democracia, diversidad, y fruto de ello fue la condena que hicimos recientemente de los actos vandálicos que se habían producido aquí en Castrillo Mota de Judíos. Y en este sentido, desde el Centro Sefarad de Israel llevamos a cabo muchos proyectos como el enviar profesores a Yad Vashem, actividades que se han desarrollado con el Memorial de la Shoah de París. Parece que hay un pequeño problema con él. Y otras muchas actividades, como por ejemplo la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la UNESCO para una educación respetuosa en las aulas y para luchar activamente contra el antisemitismo. Y en ese sentido, este proyecto, el Centro de Interpretación de la Cultura Judía, nos parece fundamental, nos parece muy importante y lo apoyamos plenamente y esperamos que tenga mucho éxito y que tenga muchos visitantes. Muchas gracias. Y nosotros también vamos a depositar A continuación, los representantes de la
Acto seguido se procederá a la entrega a la Guardia Civil del reconocimiento por parte del pueblo de Castrillo Mota de Judíos por su fructífero esfuerzo en la investigación de los actos antisemitas que ha sufrido Castrillo. Entrega este reconocimiento la Corporación Municipal y lo recoge el Teniente Coronel, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Burgos, don Alfonso Martín. Bueno, desde la Corporación Municipal queremos hacer un reconocimiento por la gran labor que está haciendo y hace la Guardia Civil. Me gustaría que un vecino en representación del municipio venga a entregar esto. No sé, Monse, Carmen, una de las dos que estáis siempre ahí. Me gustaría que las dos mismas podáis venir. No, que se pongan ellos, que son los principales, los vecinos y la corporación. Podéis abrir la... Ah, ya está, gracias. Aquí tenemos el certificado de que vamos a plantar el árbol y el reconocimiento, pues 18 árboles hay, que es el equivalente en hebreo de vida, han sido plantados en la tierra de Israel en nombre de don Lorenzo Rodríguez Pérez, alcalde de Castrillo, Mota de Judíos, España, con motivo de su invaluable labor perpetuando la herencia judía en el pueblo, dedicado por Keren Kayemet Israel, octubre 2022. Muchas gracias, embajadora, y le haga llegar el agradecimiento. Sí que quiero decir a la embajadora que muchas gracias y le haga llegar el reconocimiento a Keren Kayemet. Sé que estuvimos en el viaje que hicimos a Israel, estuvimos con su presidente y plantamos también ahí unos árboles. Y, por supuesto, embajadora, que vamos a ir a verles, tenemos que ir a verles. Ahora, como han dicho a continuación, sí nos podemos poner todos el abrigo, que vamos a inaugurar el reconocimiento de la Embajada de Israel hacia el pueblo.
representado por la embajada y el gobierno, en este caso de Israel, que representa a la embajada. Va a ser un orgullo poderle tener aquí. Gracias, embajadora. Sé que siempre ha visto con nosotros y el pueblo se siente muy satisfecho del reconocimiento que nos hace. Muchas gracias, embajadora. Gracias, Muy bien. alcalde. Gracias. Por todo el labor que estáis haciendo. una guarda importante para el lugar, que traiga bendición, prosperidad, fraternidad, tolerancia y amor entre todos nosotros. Y lo vamos a acompañar con un salmo que se suele leer siempre, un salmo que escribió el rey David pensando en la inauguración futura del templo. Él pensó que él lo iba a inaugurar, luego el profeta Natán le dijo que él no, que su hijo lo inauguraría. Y este salmo es el salmo número 30, que es Mizmor Shir Hanukkah Bait de David. Es un salmo que leemos siempre que hacemos una inauguración. Por tanto, vamos a pasar a la lectura del salmo. Yo lo voy a leer en hebreo y luego colocaremos el pergamino y nada más.
מזמור שיר חנוכה, עד הבית לדבי ארון ממך, אדוני כי דילתני ולא שימחתי אויבי לי, אדוני אלוהי שיבתי אליך ותרפאני, אדוני אלי תמיד שאול נפשי חיתני מיד דיבור, זמרו לאדוני חסידיו והודו לשכל קודשו, כי רגע באפו חיים ברצונו. ברדיאלים בכי ולבוקר רינה, ואני אמרתי בשלווי ולמות לעולם, אדוני ברצונך אמרת לריעוס הסתרת פניך איתי נבהל, אליך אדוני אקרא, ולאדוני אתחנמה ואכסה ודמי וריתי אשחת, היותך עפר עגל עמיתך, שם אדוני יכונני, אדוני יעזר לי, הפכת מסתיר מחול, וידת פסקת ותעשה לשמחה, למען יתאמר חכם ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם אודeka, Dios siempre te agradeceremos. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו בו וציוונו לקבוע מזוזה. אמן. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora ya colocada, ya podemos vamos a entrar ahora a la inauguración del centro, de la placa de la inauguración del centro por parte de la responsables, representantes de la Junta de Castilla y León, aquí presentes. Podemos ir pasando. Rabino, sí que fíjate lo que tenemos que intentar luego cambiar las puertas. Nos pilla a la derecha la puerta y nos pilla. No, es que es una cuestión... Ah, no, pero es que se abre para acá. Ah, bueno, no, está. Vale. Tapamos el... La derecha es la entrada. Ah, bueno. Tapamos el que la gente pueda... Ah, bueno. Hay que cambiar el sentido de la puerta. Estamos en todo, pero bueno, eso lo vamos viendo. Vamos pasando todos. Sí, espera, abre aquí. Mira que abrimos... Bueno, podemos ir pasando... Podemos ir colocándonos todos por ahí, algunos se pueden poner la escalera, con cuidado no se caigan, si quieren ponerse los medios ahí, los medios, bajadores los ponemos por aquí, bajadores por aquí. No, mucha gente no, es que no. Podemos ir pasando para allá y... A ver si está preparado. Hay que tirar. Ponte con la... Sí, ¿no? Que entre la gente. Bajadora, ponte aquí conmigo. César, ponte con nosotros aquí. Poneros, Mónica, por aquí. Pedro, poneros por ahí. Jaime, iros poniendo si podemos por aquí para... Y dejad pasar para allá, que vayan pasando y podéis darla entrando por aquí por la derecha, por la izquierda, y pasando la gente si queréis, podéis pasar... Bueno, pues vamos a dar lo que es, por fin, la inauguración de este centro, después de 5 años. Sí que voy a decir que este centro es para la comunidad judía, y sí que me gusta decir, dijimos que íbamos a hacer un centro, pero nos falta una cosa, embajadora. Se lo digo también a las comunidades judías que están aquí, nos faltan en el fondo la minoría que tiene que presidir esto. No nos ha dado tiempo a poder ver quién nos puede donar la minoría por ponerla ahí. Yo ahí lo he dejado. De verdad, no, es que es una cosa que como inauguramos el centro, nos falta, este centro no puede tener la minoría. Vamos a inaugurar la plaza y ya dicho esta anécdota simpática, embajadora, sabes cómo soy. Sí que me gustaría reconocer que este centro se ha llevado a cabo por la aportación de la Junta de Castilla y León, de siempre, hay que agradecerlo. Si la Diputación de Burgos, aquí presente su presidente, como las diferentes asociaciones que hoy nos acompañan, la Casa Nostra, la Fundación Hispano-Judía, mucha gente particular de la comunidad judía que ha aportado dinero a este centro. Pero sobre todo, quiero dar las gracias al presidente Alfonso Pérez Mañueco, que hoy preside la Junta, lo he dicho antes, al presidente anterior, Juan Vicente Herrera, al presidente de la Diputación,
que sin ellos no hubiera sido posible, igual que las instituciones judías, aquí presente, como he repetido, la Embajada, la Fundación Hispano-Judía, el presidente de la Casa Nostra y toda esta gente que nos ha ayudado. Gracias a todos vosotros y hemos hecho realidad después de 5 años. Algunos nos ha dicho 5 años, no se os ha hecho largo, no porque sabíamos, se nos ha hecho muy corto. Nosotros pensamos tardar más en hacer un monumento como estos. Tener un centro en el Camino de Santiago como esto, que luego, después de que inauguremos esto, por la gente podéis ver una exposición que hay de los conversos, que es la primera exposición que vamos a tener, los conversos con los comuneros. Como va a ser mucha gente, tenemos una preciosa iglesia que hemos restaurado, que podemos dividirnos para verla. La gente que quiera subir arriba, la planta de arriba va a ser el centro, la oficina de lo que tiene que ser el centro de itinerarios sefardí Castilla y León. A la parte izquierda hay lo que va a ser la biblioteca de estudios para la gente que quiera venir, y arriba, en la segunda planta, es el centro para las conferencias que esperemos se puedan dar. Directora. Está bien. Muy bien. Y, leer el texto en alto de la plaza. Este centro de la memoria sefardí, Mota de Judíos en Castilla y León, ha sido construido para la defensa y promoción del legado cultural judío y la preservación de sus valores en la historia de la humanidad. Castrillo Mota de Judíos, 8 de noviembre de 2022. Muchas gracias, directora. Bueno, ahora, Ángel. Aquí unas palabras, soy la salud de Serén. Digo, agradecer. Yo soy la presidenta de la Fundación Hispano-Judía en México y a nombre de nuestro presidente, el señor don David Hachoel Altaraz, y aquí nuestra directora Mónica Sánchez Rubio, pues agradecer. Para nosotros es una bendición, yo lo veo como una bendición que vengo de México y estar aquí hoy. Para mí es un regalo de Dios, eso lo digo. Porque la Fundación Hispano-Judía, eso se trata, de ese puente de unión entre México, España y Israel. Bueno, en mi caso, que yo trabajo para la Fundación en México, y pues qué privilegio poder hoy representar y estar aquí inaugurando. Este es un legado histórico y un ejemplo para la humanidad, ¿no? Y para todos los países. Realmente creo que México estará muy contento de saber esto. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, y ya tenemos más, ¿no?, desde que inició el proyecto, siendo parte la Fundación Hispano-Judía de este maravilloso proyecto. Muchas gracias. Ahora, si me permitís, la urna la habéis traído. Vamos a colocar la urna en el sitio. Voy a pedir, en este caso, a la embajadora, al presidente de la Diputación, a la directora, a Jaime y al presidente de la Comunidad Judía Española, que nos acompañen para depositar la urna, y podéis entrar todos, que vamos a depositarla. Después de depositar la urna, sí que vamos a visitar, vamos a ver la exposición, otros pueden ver las iglesias, y así tenemos tiempo. A las 2:30 estará Tienes que darle todo el rato porque el mío... Sí, vale. Sí, poneros los medios, embajadora, César, directora, poneros para acá, Isaac, poneros todos para acá, si los medios están ahí. Sí. Poneros, Jaime, pasa para acá. Pasa por aquí. A ver si cogemos todos. Mónica, poneros para acá. La urna es para la inauguración. Yo creo que debes hacer más ancha esta pared. No, bueno, sí, como he dicho, sí que quería decir ya, abusar de vuestra confianza. Como veis, arriba está el lucernario que lleva la estrella de David. Arriba. Esto tiene que tener la menorá debajo. Y miréis, no la hemos pedido. Todo llegará. Sí que voy a pedir a Ángel. ¿Dónde es Ángel? Ángel, es que como no me puedo agachar, que... No, yo es que no me puedo agachar. A ver cómo la hacemos. ¿La colocamos? Sí, hay que colocarla abajo.
sabe. Sí, sí. Bueno, esto es. Sí. ¿Tapamos? Espera que saquen la foto y... No has cambiado Ángel, nada, quita. ¿no? Ángel, espera un poco, quita. Un momentito. Malo llegar allí por 500 años, ¿sabes? Pero el recorte, claro. Perdón, no. No te pilles los dedos, ¿eh? ¿Tienes botequín? Bueno, luego se colocará. Hay que limar, hay que limar. Coge, hombre. A ver si te cargas el centro del día. No, es así. Lorenzo, esto tenía que estar... Es que tiene que entrar debajo del rodapié. Si es que... Ahí. Ahí. Hay que déjala, que caiga. Déjala. Quita. Ahí está, muy bien. Que lo haga el arquitecto. Luego se colocará. Luego la... Bueno, vamos a pasar a ver... A ver, un momento, porque ya esto ya se nos ha despendolado. Un momento. En este caso, queremos decir que esta exposición que vamos a ver ahora es una exposición que se hizo con el 5º centenario de los comuneros, Ángel. Bueno, vamos. Tenemos ahora, pones el audiovisual. Vamos a ponernos aquí. Pones ahí al fondo. Vamos a ponernos al fondo. Y a partir de ahora ya, pues. Vamos a ponernos todos aquí. Es que yo no esperaba esto. Yo no estaba preparado para esto. ¿No?